Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este tiempo de alabanza y adoración. Queremos invitarte que cantes y alabes a Dios con nosotros. Cierra tus ojos ahí donde estás. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que podemos compartir como iglesia, este tiempo para cantarte y para adorarte. Te entregamos este culto de tus manos, Señor, que se haga tu voluntad en medio nuestro, en este lugar y en cada casa, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Déjanos ver lo que entristece tu corazón, la iglesia que deseas tener, refleja tu luz. Rompe, Señor, orgullo y muros en mi interior, mis sueños y coronas te doy, me rindo a tus pies. Tu luz da esperanza en la oscuridad, que todos puedan ver Cristo mi Dios, grande y digno de alabar. Eterno Dios, glorioso en todo eres, Señor, la majestad, la gracia y poder en la luz de tu ser. Tu luz da esperanza en la oscuridad, que todos puedan ver Cristo mi Dios, grande y digno de con todo Dios, cantaré de tu gloria. Con todo Dios, mi alabanza daré. Con todo Dios, cantaré de tu gloria. Con todo Dios, mi alabanza daré. Mi corazón te adora, oh Dios, por siempre te exaltaré. A ti, mi Rey, con todo Dios, mi alabanza daré. Con todo Dios, cantaré de tu gloria.
Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les será añadido. Te quiero invitar en esta noche que podamos tener un tiempo como iglesia para buscar a Dios. Así que ahí donde estás te invito a que puedas, si querés, levantar tus manos, cerrar tus ojos y empezar a decirle: Señor, hoy quiero encontrarme con vos. Hoy dejo a un lado, Señor, quizás todos mis miedos, toda mi ansiedad, todas mis cargas, quiero dejarlas a los pies de Cristo. Y hoy quiero buscarte, Señor, hoy quiero tener un encuentro contigo, Jesús. Hoy quiero estar cerca tuyo, Señor. Quiero permanecer junto a ti, Señor. Aleluya. Déjame permanecer, poder estar a tu lado, verte una vez más, cerca de ti. Déjame permanecer, poder estar a tu lado, verte una vez más, cerca de ti. Déjame permanecer, Señor. Déjame permanecer, Queremos estar a tu lado. poder estar a tu lado, Déjanos verte una vez más, Señor. verte una vez más, cerca de ti. Déjame permanecer, poder estar a tu lado, verte una vez más, cerca de ti. Déjame permanecer, poder estar a tu lado, verte una vez más, cerca de ti. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. ¿Te animás a decir ahí donde estás? Gracias por tanta misericordia, Jesús. Gracias. Gracias porque un día decidiste mirarnos con amor, Señor. Y no pudimos resistir, Señor. En esta noche nos volvemos a rendir ante ti, Jesús. En esta noche te volvemos a entregar todo nuestro corazón. Te lo entregamos a ti, Señor. Gracias por tanto amor, Jesús. Queremos seguir adorando tu nombre en esta noche. En tus ojos hay fuego de amor por mí. No puedo resistirme más. Mi vida encontró su lugar. En
ojos están mirando tu rostro por siempre. Quiero amarte, Cristo, mis ojos están mirando tu rostro por siempre. Quiero amarte, Cristo. En tus ojos hay fuego de amor por mí. No puedo resistirme más. Mi vida encontró su lugar. En tus ojos hay fuego de amor por mí. No puedo resistirme más. Mi vida encontró su lugar. Mis ojos están mirando tu rostro por siempre. Quiero amarte, Cristo. Mis ojos están mirando tu rostro por siempre. Quiero amarte, Cristo. Mis ojos están mirando tu rostro por siempre. Quiero amarte, Cristo. Mis ojos están mirando tu rostro por siempre. Quiero amarte, Cristo. Mis ojos están mirando tu rostro por siempre. Quiero amarte, Cristo. Mis ojos están mirando tu rostro por siempre. Quiero amarte, Cristo. Mis ojos están mirando tu rostro por siempre. Quiero amarte, Cristo. Mis ojos están mirando tu rostro por siempre. Quiero amarte, Cristo. Quiero amarte, Cristo. Quiero amarte, Cristo. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Dios los bendiga. Estamos en un tiempo precioso, alabando, bendiciendo al Señor, disfrutando de este momento. Y antes de arrancar quería decirles que este miércoles comenzamos con los estudios vía Zoom.
estuvieron espectaculares en grupos. Si todavía no estás en ningún grupo, llamá, avisanos, anotate para poder disfrutar de estos estudios que están espectaculares, los días miércoles a las 20 horas. Muy bien, el domingo pasado estuvimos hablando de la experiencia, ¿no? El secreto espiritual de Jorge Müller, este hombre dedicado a la oración que después de 10 años de orar y orar, él se levantaba temprano para orar. El Señor le reveló que tenía que meditar en la palabra, y él empezó con esa nueva forma, esta nueva revelación que el Señor le dio. Y a medida que él iba meditando un versículo, después eso que él meditaba lo llevaba, lo inspiraba a la oración. Así que después volvía al texto, leía otro versículo, y ese versículo otra vez le daba motivos, ¿no? Para orar, para agradecer, para alabar o para arrepentirse de algo, y se formaba un diálogo precioso con el Señor. Vamos a seguir ahondando un poquitito más. Hace poco leí un libro que se llama Orando la Biblia, de Donald Whitney, que realmente habla del mismo tema y da algunas sugerencias prácticas también para poder usar este método. Si nosotros, analizando este tema y leyendo este libro, hay unas palabras que dijo el pastor John Piper, un hombre de Dios, de oración, un hombre que ya mayor. Fíjense, dijo: si trato de orar por personas o circunstancias sin tener la palabra frente a mí para que guíe mis oraciones, suceden varias cosas negativas. Lo primero es que tiendo a ser repetitivo. Solo oro por las mismas cosas, todo el tiempo. Otro aspecto negativo es que mi mente divaga una y otra vez, como que la mente se dispersaba una y otra vez mientras trataba de orar. Así que fíjense que estos grandes hombres de Dios, hombres de oración, tuvieron el mismo problema que seguramente tenemos vos y yo. Esto de distraernos, de ser siempre repetitivos. Así que vamos a ir viendo cómo podemos esto encaminarlo, solucionarlo para tener oraciones fluidas, fervientes y renovadas. Yo me voy a guiar un poco por algunos capítulos de este libro que leí, donde el autor decía que si la oración es hablar con Dios, ¿no? Es hablar con nuestro Padre Celestial, ¿por qué entonces no oramos más? ¿Por qué no dedicamos más tiempo si estamos hablando con Dios mismo? ¿Por qué al pueblo de Dios no disfrutamos más de la oración? Parece que ya sea en la oración privada o cuando nos congregamos o cuando estamos en un grupo de oración, parece que a veces se hace más pesada la oración. Y el autor dice que él cree que hay muchos cristianos genuinos de todo corazón, que a menudo no oran por una sencilla razón, porque no desean hacerlo. ¿Y cuál es la razón por la cual no desean hacerlo? Justamente es que cuando oran tienden siempre a decir las mismas cosas. Entonces pasa el tiempo y esta rutina nos lleva al aburrimiento. Y cuando nos aburrimos de orar, entonces no tenemos ganas de hacerlo y tampoco le encontramos demasiado sentido. Y en realidad podríamos preguntarnos por qué nos aburre orar, por qué nos aburre el hablar con Dios, que es algo maravilloso, tendría que ser algo que nos inspire y que nos aliente. Y esto podemos encontrar varias razones. Hasta incluso nosotros podemos pensar que tal vez no amamos tanto al Señor. Entonces, como no lo amo, tampoco tengo ganas de pasar tiempo con Él. O también otra pregunta que hacía el autor dice, ¿es posible que no nos importe la gente y los temas por los que oramos? Y cuando nos hacemos estas preguntas, a veces hasta nos sentimos mal o nos podemos cargar de culpa.
Y el autor dice, no lo creo. Por el contrario, si este aburrimiento, ¿no? Es algo que nosotros estamos experimentando, y si el divagar, cuando nos ponemos a orar, que la mente se dispara para un lado, para otro, y nos cuesta concentrarnos, si esta es nuestra experiencia, entonces el autor dice, mira, el problema no sos vos, el problema no está en uno, sino en el método que usamos de oración. Así que él nos cuenta que está convencido de que este es un problema que tenemos todos los cristianos a nivel universal. Parece que ya desde chiquitos o desde que arrancamos en la vida cristiana, este es un problema que nos atañe a todos. Y justamente Jesús dijo que orar de esa manera, con repeticiones, era una oración vana. Lo tenemos esto en Mateo 6, versículo 7, que dice, y al orar no usen repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Así que cuando nuestras oraciones son rutinarias, son repeticiones y nuestra mente divaga, esto lo vivimos muchas veces como un fracaso espiritual. Nos sentimos mal, nos sentimos culpables, decimos, pero ¿cómo puede ser que haya gente como estos hombres y gente que conocemos que ora y que se entusiasma y que pasan tiempos prolongados en oración? O tal vez no tan largos, pero tiempos intensos, se pueden concentrar. ¿Por qué yo no puedo? ¿No? Entonces ahí muchas veces podemos pensar que estamos como en un fracaso espiritual. Entonces vamos a encontrar la solución. La solución que el autor da es la siguiente. También arranca con una frase del pastor John Piper que dice, abre la Biblia, empieza a leerla, haz una pausa en cada versículo y conviértelo en una oración. Miren qué interesante, Abrí la Biblia, dice, empezá a leerla y hacé un paréntesis, una pausa. Cuando terminás de leer un versículo, que lo leíste, lo meditaste, hacé una pausa y convertí eso que leíste en una oración, un método renovador. Y es más, hay varios hermanos que ya han comentado que lo empezaron a poner en práctica, sus oraciones han sido renovadas, hay una inspiración diferente, se pueden concentrar y esta es la experiencia que queremos que todos nosotros podamos tener para crecer en nuestra comunión, en nuestra relación con el Señor y ser fortalecidos en nuestro hombre interior. Dice también, cuando ores, ora a través de un pasaje de las Escrituras, de manera particular a través de los Salmos. Los Salmos fueron inspirados por Dios mismo y muchos de estos salmos eran oraciones, eran canciones. Así que son ideales para aprender a orar con esta metodología. Dice que es orar la Biblia, es tan simple como ir a través del pasaje línea por línea, hablando con Dios acerca de aquello que venga a nuestra mente. Es decir, a medida que vamos leyendo, eso nos va a inspirar y va a traer pensamientos a nuestra mente y sobre esos pensamientos, sobre eso que hemos entendido, podemos orar con libertad. Así que de esta forma, el Espíritu Santo usa la palabra de Dios para que nosotros podamos empezar a orar de una manera diferente, a orar conforme a la voluntad de Dios. Porque claro, nuestra oración va a estar inspirada en la Biblia. El Espíritu Santo nos va a inspirar a orar. Así que van a ser oraciones que van a estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y sabemos que cuando pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye y tenemos todo aquello que le hemos pedido. Así que el autor nos recomienda, como yo recién les decía, para empezar a orar con este método tan renovador, es empezar por los salmos. Así que vamos a ver algunas indicaciones prácticas que nos da este autor, este libro.
dice que cuando nosotros empezamos a leer, podemos empezar a leer, lo ideal es decir, bueno, el día 1 de mes leo el capítulo 1. Y así vamos avanzando. Si hoy, por ejemplo, uno decide, voy a empezar hoy con este método, bueno, nos fijamos qué día es y arrancamos con ese salmo, ¿sí? Ahora, a medida que vamos leyendo, puede ser que haya algunos versículos que uno lo lee y no los entiende, no entendemos bien, porque a veces hay algunos párrafos que son no tan claros. Entonces el autor dice, cuando te pasa eso, no tenés que detenerte y a ver qué dijo, no, salteá ese versículo y seguí con el siguiente. Si el otro versículo que es siguiente tampoco lo entendés, saltealo y seguí con el otro, porque acá no se trata de hacer un estudio profundo de la palabra, simplemente estamos buscando dirección para orar, estamos escuchando la voz de Dios y en base a lo que Él nos dice, nosotros le respondemos con nuestra oración. Así que esta es una clave importante, no detenernos en esos versículos que son medios complicados, seguir avanzando y seguir adelante con la oración. Otro tema importante, están los salmos imprecatorios. Estos son los salmos donde los salmistas le pedían a Dios que haga juicio contra sus enemigos. Entonces, claro, de repente estamos leyendo la palabra y nos podemos encontrar con algunos salmos como por ejemplo este, que dice, Salmo 143:11, en tu amor inagotable silencia a todos mis enemigos y destruye a todos mis adversarios porque soy tu siervo. Claro, son palabras fuertes donde el salmista está pidiendo que el Señor destruya a sus enemigos. Lo mismo el Salmo 58:6 dice, quiébrales los colmillos, oh Dios, destrózales las mandíbulas a esos leones. Se estaba refiriendo a un grupo de gente que hablaba en contra de él, del salmista. Dice, quiébrales los colmillos, ¿no? Destrózales las mandíbulas. Y claro, de estos salmos hay varios y podemos encontrar que mientras estamos leyendo, de repente viene con una inspiración terrible y aparecen estas palabras. Y por supuesto, si bien a veces tenemos ganas de orar en ese sentido, contra alguien que tal vez estamos medio complicados, pero evidentemente ese no es el espíritu, ¿no? de la palabra en este tiempo en el cual el Señor nos enseña a amar, como dice Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Así que la lógica sería que, ¿cómo podemos orar estos versículos? Los podemos usar, nos dice el autor, de la siguiente manera. Los podemos usar para referirnos a pecados específicos en nuestra vida, pidiéndole a Dios que sí, rompa sus dientes, sus mandíbulas, que destruya esos pecados que intentan devorar nuestra alma. Así que cuando estamos leyendo y de repente encontrás un salmo como los que leíamos recién, donde habla de destrucción, de que aplaste a los enemigos, podemos esto interpretarlo como aquellos pecados que hay en nuestra vida, que pueden destruir nuestra propia alma, nuestra propia vida. Entonces decirle, Señor, ser específico. Vos sabés que tengo este problema, que tengo este pecado. Vení a destruir este pecado en mi vida. Vení a aplastar, Señor, este hábito pecaminoso que tengo en mi vida. Orar con ese mismo entusiasmo que oraba el salmista, pero enfocados en ese enemigo que tenemos dentro nuestro, que es el pecado, ¿no? Que muchas veces está en la mente, en el corazón y que después lo llevamos a la práctica. Podemos orar para que el Señor allí entonces destruya a estos enemigos que están en nuestro corazón, que son los pecados. Muy bien, y por último vamos a hacer una pequeña práctica de cómo sería implementar, orar la palabra de Dios, en este caso orar los salmos. Hay algunos parrafitos de algunos salmos que yo quería leer para que podamos de alguna manera ver cómo nos inspira la palabra de Dios para orar y entrar en este diálogo con el Señor. El Salmo 32, vamos a leer
los versículos 1 al 3. Dice así: «Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día». En este salmo, apenas empezamos a leerlo, nos habla de la alegría de aquellos que han sido perdonados, que sus desobediencias, sus faltas han sido perdonadas y que el Señor borró la culpa de su cuenta. Entonces esto nos inspira a darle gracias al Señor por cuánto nos ha perdonado. Y de acá entonces podemos llevar esto a un agradecimiento y también a una alabanza a nuestro Señor por habernos perdonado tanto. Pero también dice el versículo 3 dice: «Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día». Fíjense, acá ya entramos en la parte de la confesión. Y sin duda, cuando nos detenemos aquí y nos concentramos y dejamos que el Espíritu Santo y la palabra nos hablen, seguramente va a venir algo a nuestra mente, a nuestro corazón, algo que tenemos que confesar, algo que tal vez está molestando, estorbando, oprimiendo nuestra vida. Incluso muchas veces hasta puede haber molestias físicas, ¿no? Por los nervios, por la preocupación, y entonces es el momento de confesar nuestros pecados. Así que esto nos va llevando, ¿no?, este salmo, a entrar en esa situación, en ese momento de confesión. El versículo 5 dice: «Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor. Y tú me perdonaste, toda mi culpa desapareció». Qué bueno cuando podemos entonces confesar nuestras faltas, nuestros pecados al Señor, donde ya dejamos de ocultar la culpa. Ya no intenté más ocultar la culpa ni justificarla. Muchas veces justificamos lo que hacemos mal, lo que decimos mal, como que siempre tenemos razón, pero hay un momento en el cual entendemos, el Espíritu nos convence de que hemos pecado, y qué bueno es confesarlo, porque dice que también de esa manera nos sentimos perdonados y toda mi culpa, dice, desapareció. Así que esto es la gran bendición. Y también el versículo 8 que dice: el Señor dice, el Señor nos está hablando, el Señor dice: te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. Así que cuando llegamos a esta parte, sin duda, que habla de nuestro futuro, habla de ese camino, dice: te voy a guiar por el mejor camino. Hay muchas alternativas, hay muchos caminos, pero yo te voy a guiar por el mejor. Y esto nos inspira. Y mientras vayamos andando y caminando por ese camino que el Señor nos va a guiar, Él también nos dice lo siguiente: te aconsejaré y velaré por ti. Es decir, a medida que vamos caminando, transitando ese camino que Él nos muestra, Él nos va a ir aconsejando. No es que nos deja solos, viene con nosotros, aconsejándonos, velando por nosotros. Entonces, cuando leemos esto también nos hace brotar en agradecimiento y decirle: Señor, esta es mi situación, esta es la decisión que tengo que tomar. Señor, ahora necesito que me ayudes, porque este es un tiempo donde tengo que tomar decisiones importantes, y ahí va a venir una paz, una seguridad, una felicidad de saber que el Señor es el que nos va a guiar, el que nos va a aconsejar en el camino y el que va a estar velando. Él no se duerme, Él va a estar atento a cada paso que damos. Así que podemos ir transmitiéndole al Señor cada cosa que hay en nuestro corazón, cada sentimiento, cada alegría, cada preocupación. El Salmo nos va guiando. El Salmo 27, 1 al 3 dice:
El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Así que cuando nos toque leer este salmo, sin duda ya de entrada vamos a decir: Señor, tú eres mi luz y mi salvación. Y ahí podemos agradecerle, podemos alabarlo. Sin duda van a venir a nuestra mente momentos en los cuales Él iluminó nuestro camino, en los cuales Él nos salvó de situaciones. Y también dice: no voy a tener miedo. ¿Por qué voy a temer? Cuando haya peligro, si vos sos el que me fortalece y me protege. Así que si estás pasando por un momento de dificultad, un momento donde hay realmente temor o puede venir el temor a invadir tu vida y mi vida, podemos plantarnos en esta palabra que el Señor nos dice y decir: tú eres mi fortaleza y me proteges del peligro. Entonces, ¿por qué habré de temblar? Así que estas palabras las podemos usar para hacer esta oración de confianza, de valentía, porque el Señor está a nuestro lado, nos fortalece y nos protege. Aunque un ejército nos rodee, mi corazón va a estar confiado. Y si justamente estamos pasando una situación difícil, ahí el Señor le decimos: mira, esta es mi situación, Señor, este es el ejército que me está rodeando. No voy a tener miedo porque mi confianza está puesta en ti. Y por último, el Salmo 92. Vamos a leer del versículo 1 al 4, que dice así: es bueno dar gracias al Señor, cantar alabanzas al Altísimo. Es bueno proclamar por la mañana tu amor inagotable y por la noche tu fidelidad, al son del arpa de 10 cuerdas y de la melodía de la lira. Todo lo que has hecho por mí, Señor, me emociona. Canto de alegría por todo lo que has hecho. Qué bendición. Aquí el salmista también, ¿no? Empieza a expresar esta gratitud al Señor, y esto es lo que nos tiene que inspirar en la oración. Así que dice que bueno es proclamar tu amor inagotable, dice: cómo me emociona, Señor, ver todo lo que estuviste haciendo y lo que haces por mí. Y esto también, canto de alegría por todo lo que has hecho. Así que vamos transitando los salmos y vamos pasando por distintas revelaciones, y esas revelaciones las vamos transformando en una oración. Así que leemos un párrafo, oramos, leemos otro párrafo, seguimos orando. No hay un tiempo determinado. Lo que sí nos vamos a dar cuenta es que antes orar 5 minutos parecía casi imposible. 10 minutos era algo ya maravilloso. Y en el medio había momentos que nos distraíamos, había momentos que nos aburríamos. Con esta nueva forma de orar, esta forma de dialogar con el Señor, nuestras oraciones se potencian, nuestra comunión con Él se fortalece, nuestro hombre interior se fortalece. Entramos en un tiempo nuevo de comunión y de oración con el Señor. Y termino leyéndote también un párrafo de unas palabras que dijo un pastor escocés, Robert Murray. Dijo así: convierte la Biblia en oración. Esa es la mejor manera de conocer el significado de la Biblia y de aprender a orar. Preciosas palabras. Así que yo te animo a que terminemos con una oración. Vamos a agradecerle al Señor por esta revelación y que nos ayude a implementarla en nuestra vida. Padre Santo, gracias porque tanto el domingo pasado como hoy, Señor, hemos podido ver en la vida de estos grandes hombres cómo ellos también tenían luchas para orar, distracciones, monotonía, aburrimiento, pero Señor, vos viniste a renovar sus vidas y hoy, Señor, queremos tomar el ejemplo de estos hombres, donde han aprendido que primero hay que meditar en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a abrir tu palabra, a apartar un tiempo especial para estar contigo. Que en ese momento, Señor, podamos abrir la palabra, podamos leerla, podamos escuchar tu voz y también, Señor, podamos meditar en ella. Y una vez que hemos meditado,
que esa palabra que tú nos diste se transforme en una oración, con esas palabras que tu misma Biblia, tu misma voz nos inspira. Y Señor, también ayúdanos a perseverar en esta manera de orar, a meternos en la profundidad de esa comunión contigo. Y Señor, declaramos que tú vienes a renovar nuestra vida de oración, vienes a renovar nuestra comunión contigo. Vamos a tener ganas de orar, vamos, Señor, a disfrutar el tiempo de la oración y vamos a sorprendernos, Señor, porque sin duda en ese diálogo vamos a poder entablar una conversación aún más extensa de lo que veníamos haciendo. Un tiempo especial en tu presencia, hablando contigo, Señor. Gracias por esta oportunidad. Vení a fortalecernos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermano, te animo a que implementes este nuevo método, esta nueva revelación que el Señor nos trajo en forma inmediata. Y vos y yo vamos a experimentar esto que decíamos, un renuevo en nuestra vida espiritual, una renovación en nuestra comunión, en nuestra fe y en el tiempo de oración. Te mando un abrazo grande, que el Señor te bendiga.